Bien. Buenos días, queridos alumnos. Este lunes 16 de noviembre vamos continuando con las clases, a pesar de todo lo que está pasando en la actualidad, los temas que estamos viendo, por esta crisis que se está agudizando y seguimos a la deriva como un barco que no tiene capitán. Dios nos ampare. Bien, chicos, vamos a continuar. Tenemos las fuentes de energía, renovables, no renovables, y vamos a entrar en específico a lo que son las fuentes no renovables. Yo pregunto, ¿qué pasaría cuando el petróleo se acabe aquí, en el Perú? Yo no quiero irme al mundo, porque si en el Perú nomás sería una crisis horrible, tremenda, ya no quiero ni imaginarme qué sería en el mundo. Y habiendo oportunidades para que se puedan crear, ¿cómo se llama? Generadores de luz con energía limpia, centrales hidroeléctricas con energía limpia, energía renovable como la luz del sol, energía renovable como la energía geotérmica, energía renovable como la mareomotriz o la eólica, que son energías renovables, limpias, hidráulicas, son energías renovables. Por ahora se está usando el petróleo como combustible fósil para poder movilizar grandes máquinas como barcos, aviones, camiones, todo ello. Pero ¿qué pasa si se acabase el petróleo? Un día tú estás manejando, estás bien chévere, bacán, estás pero bien vestido, tomas todo lo que tú tienes, tus zapatos bien lustraditos, tus zapatos negros así bien bacán, tus objetos de plástico que tú manejas, que tú utilizas, ¿no? Entonces ves que tu oficina está bien pintada. Ahora, ¿qué pasaría si el petróleo se acabara? ¿Sabían que solamente el petróleo no sirve no solamente es combustible? ¿Con qué cocinarías si de ahí sale el derivado para el gas? Te quedas plantado a la mitad del camino empujando, llegas al grifo, no hay gasolina. ¿Qué haces? ¿Con qué lustras tus zapatos si no es con derivados del petróleo? ¿Ah? Dime. Con estos derivados, con estos hidrocarburos, no solamente sacan combustible para que caminen los buques, los barcos. ¿Con qué cree que se va a hacer la brea para poder asfaltar las pistas? ¿No? Cemento puro. A ver, entonces, el día que se acabe el petróleo, bueno, quizás buscarán otro tipo de materiales, pero en cuanto a movilizar transatlánticos, aviones y todo tipo de maquinaria pesada, maquinaria bélica, ahí va a haber problemas. Para las casas domésticas, ¿cómo se van a abastecer? Ahí va a ser el problema. ¿Por qué? Porque el petróleo es una fuente de energía que no se puede renovar. ¿Ya? Algún día el petróleo se va a acabar, sí, se va a acabar. Y ese día no quiero estar, ni mi familia ni yo. Dicen que hay petróleo para 100 años más. Ojalá que haya petróleo para 100 años más. Ojalá, espero que así sea. Los minerales también, pero hablemos de fuentes no renovables de energía. ¿Ya? Entonces, en las fuentes no renovables de energía, voy a agrandar un poquito mi pantalla. Un poquito más. Ahí, ¿está bien? Bueno, entonces vamos a hablar de las fuentes de energía no renovables o fuentes no renovables de energía. ¿Qué pasaría si se acabase el petróleo? ¿Qué pasaría cuando se acabe el petróleo? En el mundo va a haber una hecatombe.
Saben que el petróleo se obtiene cavando el subsuelo. Se taladra hasta llegar a 100, 200, 300, 400, 500, 1 kilómetro bajo tierra hasta que encuentren el petróleo y comienza a fluir, ¿no? Y comienzan a cavar y encuentran el petróleo, que la palabra petróleo deriva de dos voces griegas que significa una, voy a poner esto acá así, me puedo poner de pie para escribir la palabra petróleo, ¿ya? Miren, la palabra petróleo ¿pueden verme? Correcto. Petros, piedra, óleo, aceite. Listo. Aceite de piedra es lo que nos quiere decir. Claro, óleo significa aceite. ¿De dónde proviene ese aceite? De los animales fósiles, animales y plantas primitivas, antiguas, que se fosilizaron en las catástrofes universales cuando cayeron meteoritos y murieron enterrados y todo lo demás, el diluvio y bueno, la gran catástrofe universal que ocurrió. Entonces todos esos animales, todas esas plantas prehistóricas, gigantescas, quedaron enterrados y con el paso de los años se fueron descomponiendo, los huesos se petrificaron, se hicieron piedra y parte de su organismo se hizo como grasa, ¿no? De color oscuro, se quedó encapsulado, encerrado en esas piedras, por lo tanto se obtuvieron el famoso petróleo. Las fuentes no renovables de energía. Vamos a empezar por partes. Primero, comencemos con los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles tenemos el petróleo, que algún día se va a acabar. Aquí tenemos, el Perú está formado por empresas petroleras, en la selva, en el norte, tenemos por Talara, por Piura, ¿no? Aquí en la selva tenemos el Loreto, por Madre de Dios, bueno, y algunas zonas también de la selva, pero más están en Loreto, más están concentrados en el norte, por el norte, por el noreste y el norte, ¿ya? Hacia el más arriba del norte, Ecuador también tiene zonas petrolíferas. Venezuela, primer productor de petróleo a nivel de todo el continente americano, ¿no? Estados Unidos, y el continente americano tiene sus yacimientos petrolíferos, no mucho en comparación con los países árabes, pero tiene. Entonces, los combustibles fósiles, como el petróleo, fósiles se refiere a animales prehistóricos muertos ya. Tenemos como el petróleo, tenemos el carbón. Bueno, el carbón está hecho, es una piedra, el carbón, el diamante sale del carbón, pero estamos hablando de otro tipo de carbón. El gas, que es un derivado del petróleo, el GLP, GNB, el gas doméstico, el gas licuado de petróleo. Entonces, son derivados de los combustibles fósiles, que algún día se van a acabar, ¿ya? Hay centrales termoeléctricas de gas, que hacen funcionar, el gas lo que hace es funcionar las turbinas, y esas turbinas generan calor y permiten que funcionen los generadores eléctricos, ¿no? Entonces la energía química se convierte en energía térmica, la energía térmica se convierte en energía cinética y la energía cinética se convierte en energía eléctrica. Así funcionan las cosas. Bien, hasta aquí hemos entendido que son combustibles fósiles. El petróleo es un líquido que se extrae del subsuelo y los derivados son el gas y el carbón, que también se utilizaba como combustible para hacer funcionar los trenes y barcos a vapor. Hoy en día se utiliza el carbón para hacer ¿qué cosa? Tus parrilladas, almuerzos familiares y todo lo demás, ¿correcto? Entonces aquí tenemos combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas. Ahora, ¿hay desventajas y ventajas? Sí. Las desventajas es que si hay un derrame de petróleo, quienes salen perdiendo, ¿quiénes? Pierden los animales y las plantas.
Hablo de animales acuáticos, si hay un derrame de petróleo de un barco. Peces, animales marinos, aves, todos pierden, mueren, sean mamíferos también, ballenas, orcas. Y si es un derrame en una central, en una refinería petrolera o donde extraen en la selva, también si se va al río, las personas que viven ahí, que comen esos animales que ya se han contaminado, llenos de ronchas, mueren enfermos, intoxicados. Entonces, una de las desventajas es cuando no hay un cuidado al momento de extraer. Un derrame malogra todo. Y para limpiarlo, eso va a demorar para que se purifique ese suelo. Ese suelo ya queda infértil por años. Las ventajas, bueno, las ventajas que se puede sacar es que nos sirve ¿para qué? Para el empleo de uso doméstico, para la cocina, para movilizarnos en embarcaciones, ¿no? En diferentes tipos de cosas se pueden usar las ventajas que nos puede dar, sobre todo para combustible. Ahora, si nosotros nos vamos con el combustible nuclear, bueno, el combustible nuclear es diferente. Esto mayormente se da en países desarrollados: Japón, China, Corea del Norte, Corea del Sur, todo el continente europeo, Canadá, Estados Unidos, tienen centrales nucleares. Está el combustible nuclear, que también es no renovable. Tenemos el plutonio, tenemos el uranio, ¿no? Todo eso se concentra en un edificio de contención y van generando esa energía. Por ejemplo, esto entra como energía química. El uranio y el plutonio son elementos químicos que figuran en la tabla periódica como radioactivos y que son altamente peligrosos. Entonces, como química entran al 100%. Luego la transforman en energía térmica, también pasa por el proceso de energía cinética y por último energía eléctrica. Estas chimeneas que ustedes ven grandes son las torres de refrigeración. Esas torres de refrigeración, ¿qué hacen? Mantienen la temperatura porque si la temperatura subiera, explota. Estas torres de refrigeración, esas chimeneas inmensas, van a mantener la temperatura mediante un condensador. Pasa el agua caliente, por aquí pasa el agua caliente, y en esta torre de refrigeración el agua caliente se transforma en agua fría, y para que ahí, ¿qué sale acá? Vapor de agua, pero con otros contaminantes más. No solo solamente sale vapor de agua, sale otro tipo de gases más que contaminan la atmósfera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas es que la energía que procede de las fuentes no renovables es barata. Esta energía nuclear, este combustible nuclear es más barata que los hidrocarburos, que los fósiles, ¿ya? Y para obtener esta energía debe haber bastante tecnología, y el Perú definitivamente no tiene eso, ¿no? Entonces hay que tener la tecnología para convertir estas energías, ¿ya? Porque esto se viene usando ya desde décadas atrás, desde el siglo pasado, y aquí en el Perú todavía no lo podemos usar. Todavía estamos utilizando los combustibles fósiles, como el petróleo. Todavía lo estamos utilizando. Ya deberíamos utilizar esto, pero no hay la tecnología y no hay la gente capaz de hacerlo, la gente capacitada. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? ¿Qué desventajas traería? Bueno, como les dije, una explosión, un descuido, esa energía radiactiva del uranio o el plutonio, ¿saben lo que podría generar? Una catástrofe, como ocurrió en Chernobyl. En Chernobyl ocurrió esto, allá en Europa. Y esa ciudad hoy en día esa ciudad es un pueblo fantasma. Nadie puede vivir ahí porque uno apenas se acerca, vete con tu detector de radiación y ahí mismo se nota una alta radiación. Y no se puede vivir ahí porque imagínate que te quedes viviendo ahí, la radiación afecta a tus células, puede producirte cáncer u otras enfermedades. Por eso es que esa ciudad ha quedado
despoblada por 1000 años. Uy, o sea que 1000 años pues ya. Será para el año 3000 que vivan ahí. Pues. Para el año 3000 pueden vivir. O para el año 2000, vamos a por decir, para el año 2990, por ahí. ¿No? Para ese tiempo ya pueden vivir allá. Ahora sí. Entonces, ya hemos visto el combustible nuclear, en qué consiste, cómo funciona esto de aquí, qué ventajas tiene, qué desventajas, qué ventajas y desventajas tiene. Entonces, pero no tenemos la tecnología para poder desarrollarla aquí en el Perú. Pero en otros países sí, porque es barata. Es barata. Pero hay que saber manipularla. Un error de manipulación, o supongamos que haya una catástrofe, un terremoto de una magnitud de 8 o 9 grados, puede afectar a otros reactores y puede ocurrir un desastre también ecológico, ¿sí? Porque afectaría a la naturaleza, a los animales, a las plantas y al ser humano. Bien, chicos, gracias, hasta aquí. Entonces ya comprendieron que son fuentes de energía no renovables, son aquellas que no se pueden renovar. Una vez que se acaban, se agotan, ya no hay más. Y tenemos que buscar otro tipo de energías alternas, que espero que algún día aquí en el Perú se preocupen por hacerlo. Dios los bendiga, nos estamos viendo, chao. Chau.